Hola a todos, muy bienvenidos al panel de Open Banking. Es un tremendo orgullo estar moderando este panel. Como probablemente todos saben, Open Banking es un modelo de servicio muy atractivo hoy para que a partir de que la gente pueda compartir sus datos, con esa información las empresas financieras y no financieras puedan dar una mejor experiencia y mejores servicios con mayor valor agregado. El día de hoy nos van a acompañar en este panel Ángel Sierra, que es director ejecutivo de la Asociación de FinTech de Chile. Él lidera la Asociación FinTech de Chile desde sus inicios y busca representar el crecimiento de la industria FinTech de Chile para convertir Chile en el hub FinTech más importante de Latinoamérica. Nos acompaña también Rosario Celedón, comisionada para la Comisión del Mercado Financiero, que fue propuesta para presidenta de la República Michelle Bachelet en el Senado para integrarse como parte de la Comisión del Mercado Financiero. Antes estuvo en la Fiscalía del Banco Central de Chile y tiene muchísima experiencia también y nos va a acompañar hoy. Valeria Palacios, que es directora del programa de aceleración corporativa de alianzas y startups de Intersystem. Y Valeria lidera los programas de aceleración corporativa, alianzas y startups en Intersystem. Finalmente también nos acompaña Antonio Correa. Antonio es el CEO y fundador de Chipax, que es la startup que busca darle paz a las pymes. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Hola. Vamos a comenzar con Antonio. Antonio, tú eres el CEO y fundador de Chipax. Creo que es súper interesante conocer tu experiencia, la experiencia de tu empresa y cómo a partir de tu startup lograron generar un servicio diferencial para las pymes y a partir de ahí, desde ahí, cómo la experiencia de cliente ha sido uno de los ejes fundamentales y cómo los datos y la integración del ecosistema ha sido fundamental para los servicios que hoy prestan. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que todos estamos de acuerdo en que para poder tomar decisiones es necesario contar con buena información. Y con buena información me refiero principalmente a que sea de calidad y de forma oportuna. Y este es un problema extremadamente recurrente en las pymes. Y lo que pasa es que la pyme tiene recursos súper limitados para gestionar el negocio. Y una de las principales motivaciones es hacer crecer la empresa. Por lo general, gran parte de todos estos recursos están puestos en todo lo que se relaciona a aumentar la venta. Y el problema está en que cuando la empresa crece, también crecen los problemas. Y uno de estos problemas es la administración del negocio. Los emprendedores, en general, yo me incluyo, postergamos esta tarea o equívocamente pensamos que el contador se va a hacer cargo. Pero llega un punto, y esto nos pasa a todos, en que nos tenemos que hacer cargo de este tema. Y es ahí donde nos damos cuenta de que acceder a toda la información puede ser una pesadilla. Y lo que pasa es que llega un punto en que la información es mucha, y no solamente es mucha en cuanto a cantidad de datos, sino que también hay que rescatarla de múltiples fuentes de información. Lo que provoca que llevar esta administración del negocio en planillas de Excel no sea escalable. Entonces, Chipax es una plataforma que ayuda a estos emprendedores, a estas pymes, a tener visión y control de su negocio en tiempo real. Lo que hace es consolidar información de distintas fuentes, como por ejemplo facturación, remuneraciones, impuestos, tarjetas de crédito, cuentas corrientes, pasarelas de pago, para que puedas visualizarlas de una manera tal que te permita tomar estas decisiones. Tú defines la estructura de cómo quieres visualizarla y Chipax se encarga de armar los distintos reportes gráficos bajo esa estructura. Además, se encarga de aprender del comportamiento de tu empresa para poder hacer proyecciones de tu flujo de caja y advertirte sobre eventuales problemas de caja en el futuro. Nuestros clientes dicen que Chipax les cambió la vida. Y cuando hablamos por teléfono con ellos para preguntarles qué significa eso en particular, nos dicen que Chipax ahora ya es parte de la operación del día a día de su negocio, que cambió la forma de administrar sus finanzas. Entonces, esa es la forma en que hemos tratado de acercarnos al emprendedor y tratar de abordar esa necesidad, que es una necesidad de poder acceder a tu información de una manera amigable y de una manera
escalable. Antonio, Eso. Antonio, ustedes, en el corazón de lo que ustedes hacen está la tecnología, ¿no? Y el acceso a datos de distintas fuentes. ¿Nos podrías comentar un poquito ahí qué información es la que están accediendo? ¿Por qué es relevante para el servicio que ustedes dan? Sí. Bueno, la tecnología es un tema que de verdad nos apasiona. Somos un equipo convencido que a través de la tecnología podemos entregar el mejor servicio y además transformarnos en una empresa que sea capaz de ayudar a miles de pymes en toda Latinoamérica. Usamos distintos servicios, distintas tecnologías para cada una de las cosas que hacemos, pero principalmente una de las cosas más relevantes que hace Chipax es conectarse a distintas fuentes de información, como por ejemplo el servicio de impuestos internos, plataformas de facturación, plataformas de remuneraciones, los bancos para poder rescatar todos los movimientos de las tarjetas de crédito, de las cuentas corrientes. Entonces, lo que hace Chipax es generar puentes de comunicación con cada una de estas fuentes y rescatar toda la información de forma automática, cosa de que todos los datos estén al día en tu plataforma. Uh-huh. Perfecto. Voy a pasar un poco la palabra porque está muy relacionado con lo que estamos hablando a Valeria de InterSystems. Valeria, tú trabajas también en el entorno de las startups, tienes muchísima experiencia en colaboración e innovación. Me imagino que has visto muchas experiencias también. ¿Cómo estás viendo este tipo de experiencia con las startups operando en Chile? ¿Cómo has visto iniciativas exitosas de colaboración? Si nos puede comentar un poquito sobre eso. Bueno, bien, gracias. Al igual que Nicolás, también al igual que Antonio, también partir agradeciendo la invitación a ti, a la Fundación. Bueno, como InterSystems, nosotros hemos tenido una experiencia muy gratificante en lo que ha significado el vincularnos con las startups. Procesos de negocio, como lo que hace Chipax específicamente, son los que agregan mayor valor tanto a los clientes empresa como a los clientes personas. En ese sentido, nosotros hemos buscado apoyar a las startups con nuestra tecnología, lo que les permite poder acceder, ¿no es cierto?, a distintos datos que se encuentran en distintas fuentes de manera dispersa, poder ingerirlos en tiempo real y poder analizarlos. En ese sentido, vemos también ejemplos como los de Chipax, ¿no es cierto?, que son de un gran impacto en las pymes, que son realmente uno de los motores movilizadores de la economía en nuestro país, pero también en lo que nos convocan como conversación en términos del Open Banking. He sido testigo también de cómo se aumenta a través de la innovación la oferta de negocios o la oferta de transacción en términos de los distintos productos financieros. Uh-huh. Para dar un ejemplo, me gustaría comentarte un poco de lo que significa el SOAP, que es este seguro que uno compra, ¿no es cierto?, todos los años por el tema del auto. Actualmente ese producto es un commodity prácticamente, y tu driver de compra es donde lo encuentras más barato, ¿ya? Sin embargo, este año vimos, vi, digamos, con mucha satisfacción que hubo un portal donde tú podrías comprar el swap a los bomberos. Entonces estaba la aseguradora que disponibilizaba, ¿no es cierto?, el seguro, y estaba, ¿no es cierto?, el portal donde tú elegías a qué bombero se iba, a qué compañía de bomberos se iba el margen de la venta de ese swap. Entonces eso es un claro ejemplo de un elemento tan cómodo, que se ha convertido en un commodity como es el swap, cuyo driver de compra inicialmente fue el precio. Ahora el valor de la compra o ese driver se traslada a un tema de colaboración, a un tema de solidaridad o de una iniciativa como un poco más comunitaria. Y de la misma manera que lo hicieron los bomberos, el Open Banking posibilita ese mismo modelo, pero quizás para un colegio, para una institución de ayuda de niños o de lo que sea en el fondo. Entonces, eso es, en términos de impacto en la industria, súper interesante, de cómo distintos productos, ¿no es cierto?, a través de, ¿no es cierto?, del Open Banking abren sus posibilidades de comercialización
nosotros como clientes podemos ahora experimentar distintos drivers o emociones en el momento de la compra que nos guíen distintas cosas además del precio. Y por otro lado, también cómo esos procesos son llevados a cabo con tecnología que tenga una adherencia regulatoria en términos de seguridad, protocolos de información, estándares. Entonces, como Intersystems, nosotros hemos estado bien involucrados apoyando a fintechs que busquen tecnología que tenga, ¿no es cierto?, esa adherencia regulatoria para que eso no sea un impedimento en la entrada del mercado. Y ha sido una muy buena experiencia y bueno, contándote un poco el ejemplo del seguro, lo quise utilizar, digamos, para ilustrar un poco lo que está sucediendo. Excelente. Rosario o Ángel, ¿algún complemento sobre este tema, aprovechando la temática? Si quieren, levantan la mano, porque efectivamente... Bueno, feliz. Primero saludar, agradecer la invitación a País Digital. No sé si otros reguladores financieros alguna vez habían estado en un panel como este, aunque está subiendo un poquito el promedio de edad del panel, así que yo creo que es bien interesante lo que estamos comentando, porque lo que estamos viendo es que cuando hablamos de fintech y cómo se han ido desarrollando en el país, generalmente conversamos sobre el tema de los pagos electrónicos, el tema del financiamiento colectivo, el crowdfunding, pero lo que estamos viendo nosotros es que empiezan a surgir todo este tipo de emprendimientos, de startups, como el de Antonio, los que comenta Valeria, claro que aportan valor a los clientes y que como son intensivos en datos, permiten cosas como estas soluciones de manejo de finanzas para la empresa, pero también para las personas. Esta agregación de datos también permite generar comparadores de productos. También hemos visto plataformas bien interesantes de educación financiera y yo creo que si bien la tecnología siempre ha ido y la innovación siempre ha ido de la mano de la industria financiera, lo que hemos visto en estos últimos años, y hay varios reportes de Finnovista, del BID, de varios otros elementos, la misma asociación de FinTech ha generado reportes que demuestran cómo empiezan a ampliarse esta gama de modelos de negocio, de productos, que lo que a nosotros nos hace mucho sentido es que ponen en el centro al cliente financiero, ¿cierto? A la pyme, a la empresa, a la persona, y que creemos que sin esta capacidad que se ha ido desarrollando en los últimos años de procesamiento, de agregación de datos, de comunicación, habría sido muy difícil que se hubieran desarrollado. Y en la línea de lo que decía Valeria, de poner como ejemplos concretos, creemos que incluso en la contingencia del COVID en que estamos ahora, que de alguna manera ha forzado a acelerar esta digitalización, estamos en un panel que es completamente digital, pero es Summit de País Digital, pero esta digitalización que hemos visto desde las instituciones financieras más tradicionales, claro que también la hemos visto desde el lado de los startups, de los emprendimientos, y creo que está permitiendo que cumplan un rol bien importante en este minuto. Imagino que Ángel tiene más datos que compartir en ese sentido, pero lo que hemos visto de FinTech aportando ahora, en el contexto de COVID, en generar soluciones de financiamiento para pymes que tal vez las instituciones financieras más tradicionales no llegan, o ayudando en esta agregación de datos a que las empresas puedan acceder a mecanismos de refinanciamiento o incluso a prestar servicios a las instituciones financieras que están teniendo que adecuarse a estos desafíos digitales. Creo que vale la pena compartirlo. Eso. Excelente, Rosario. Sí, coincido, Nicolás. Gracias y todo el equipo de País Digital por esta oportunidad para que hablemos de un tema tan importante como es los datos abiertos. Y fíjate que antes de hablar de Open Banking, o más bien posterior a hablar de Open Banking, me llama la atención cómo ya empieza inclusive a quedar obsoleto el concepto. Ya se habla de Open Finance e inclusive de Open Data. Ya la velocidad de la tecnología nos lleva a dejar obsoletos conceptos. Y hoy lo que estamos presenciando desde la asociación es cómo la gran mayoría de las industrias se vuelca a fintech, porque digamos que dejar solo el significado, más bien la definición de fintech emprendimientos es falso. Ya vemos cómo grandes retailers, big techs, empresas de tecnología migran a los servicios financieros. Entonces realmente hablamos que el finance technology está permeando todas las capas de o todas las industrias que tiene un país.
Hoy, para darles unas estadísticas bien interesantes, la Asociación de FinTech nació hace 2 años y en ese momento visualizábamos 80 empresas FinTech en el país. En este momento estamos partiendo nuestra próxima radiografía y ya enviamos las encuestas de lo que va a ser esta nueva sondeo de la industria FinTech y tenemos como repositorios 200 empresas. Así que los emprendimientos tecnológicos y las dinámicas tecnológicas van acelerando y los datos son el insumo. Ese es el principal input para que se pueda agregar valor. Entonces, de allí la importancia de impulsar este tipo de temáticas, de debates, para que cada vez podamos colaborar más. Hoy me llama la atención como con la entrada del proyecto de portabilidad financiera, que de hecho en unas semanas ya lo vamos a ver en operación. Qué bueno sería que, por ejemplo, un banco, porque digamos que uno pudiera decir, bueno, Open Banking solamente para las fintechs, pero ustedes imagínense la situación en la que un banco pudiera, en vez de enviar un estado de situación, solicitar un estado de situación a sus clientes, pudiera simplemente pedir el consentimiento para que automáticamente fuera a buscar toda la información y agilizar el proceso de consolidación de datos para evaluar ese nuevo crédito, por ejemplo. Entonces, esto va en constante aumento, no solo por las fintechs, sino por los mismos bancos. Vamos a presenciar cómo la portabilidad financiera automáticamente va a hacer que los bancos acudan cada vez más a canales digitales para que se faciliten los procesos y el consentimiento de los usuarios al manejo de los datos es lo que va a permitir que se creen nuevas dinámicas de servicios y flujos de operación que sean más ágiles y redunden en mejores tarifas. Así que muy importante que estemos dialogando sobre esto y que sigamos profundizando entre todos, entre gobierno, banco, emprendedores y las demás industrias, porque es un tema que ya está acá. Otra estadística que les puedo compartir, hoy desde la asociación vemos como ya 2 millones de usuarios, tanto personas naturales como empresas, ya han entregado sus claves financieras a empresas fintech confiándoles un buen análisis de datos. Entonces, esto no es de terror, no es de asustarse, es una tendencia, es algo que lleva naturalmente a que las personas sean evaluadas o puedan sacar provecho de sus datos. Y de ahí la importancia que tengamos un diálogo, porque en todo caso estos datos donde sean mal usados tendría repercusiones importantes en ciberseguridad, en fraude, en estafas. Así que muy importante este diálogo que estamos teniendo para que tengamos los servicios financieros del futuro que todos deseamos. Excelente, Ángel. Ángel, tú mencionaste algo bien interesante que es la banca en esto, ¿no? Que definitivamente estamos en un país donde la banca es muy sana, ha tenido un rol muy importante ahora en el último tiempo en medio de la pandemia y más allá de todo el ecosistema, gran parte de los servicios que queremos aprovechar on top de esto están parados sobre la banca. Entonces, le quería preguntar a Rosario qué opinaba sobre cómo Open Data era un habilitador para esto y qué resguardos desde el punto de vista regulatorio le parecía relevante tener desde la CMF, ¿no? Sí, yo creo que es bien relevante lo que plantea Ángel, de que Open Banking nos quedamos cortos y en realidad hay que de alguna manera empezar a hablar de sistema financiero abierto. Y lo otro es que si tenemos claro que Open Data al final no es más que la capacidad que tiene cada cliente de instruir a que sus datos o sus datos sobre transacciones puedan comunicarse en forma segura, fluida, entre instituciones financieras o a terceros que él disponga, claro que es un elemento habilitador de cómo funciona, de un correcto funcionamiento del sistema financiero. Y entonces uno se pregunta, bueno, estamos en una tecnología de empresas, ¿por qué está el regulador financiero hablando de esto? Y a nosotros, como Comisión para el Mercado Financiero, nos importa desde nuestros 3 mandatos legales, desde la perspectiva de desarrollo de mercado, asegurarnos que a las personas, a las empresas se les ofrezcan servicios financieros idóneos, desde la perspectiva de un correcto funcionamiento de ese mercado y que entonces se les ofrezcan servicios en forma transparente, que sean claras, pero también de estabilidad, porque yo creo que hemos comentado los beneficios que puede generar esto, ¿cierto? Pero también es importante tener en cuenta los riesgos.
Entonces, en términos de beneficios, claro, uno dice, se pueden generar beneficios en términos de competencia, ojalá en menores tarifas, también en términos de transparencia, también en términos de inclusión financiera. La banca llega hasta un cierto segmento, pero hay personas que todavía no están siendo atendidas y vemos que esta agregación de datos puede también llegar a que se le puedan ofrecer servicios a ellos. Y la data abierta en ese sentido, claro que ayuda, porque lo que te ayuda es acotar estas asimetrías de información que hay entre proveedores. Pero si pensamos en un sistema financiero en que fluyen los datos, y de alguna manera lo que nos cuenta Antonio con la experiencia de su emprendimiento es que la Open Data es una realidad, ¿cierto? La plataforma de ustedes lo que hace es conectar con varias fuentes de datos, sustentado en un consentimiento del cliente. Bueno, cuando uno piensa en un entramado más complejo de flujos de datos, también hay que ponerse desde la perspectiva de riesgo, en entender que este aumento de interconectividad obviamente eleva los niveles de riesgo operacional, eleva los requerimientos de la perspectiva de ciberseguridad. Imagino que ahí donde vienen proveedores como Intersystems a ayudar a levantar esos resguardos. También nos genera una pregunta relevante sobre cuáles son los proveedores, ¿cierto? Empezamos a depender de una cadena de proveedores, algunos están en Chile, otros pueden estar fuera de Chile, son de repente servicios que se prestan desde fuera del país. Entonces creo que es importante tener en consideración también los elementos de riesgo para encontrar un balance adecuado. Y en ese sentido, como comisión, nosotros llevamos un tiempo, desde que partimos prácticamente, viendo cómo desde el regulador uno se acerca al mundo del emprendimiento, al mundo de la tecnología, para entender estos modelos de negocios, para entender qué riesgos hay. Y bueno, hemos estado trabajando en hacer algunas propuestas de marco regulatorio para FinTech, y en ese sentido a través de consultas públicas, con asesorías del BID. Y en ese contexto surgieron comentarios bien relevantes de que la Comisión también tenía que abordar el tema de Open Data. Hasta ahora lo que hemos visto es un desarrollo impulsado por el mercado, pero concuerdo con la visión de Ángel que se requiere aquí una articulación de actores, un diálogo más proactivo entre autoridades, entre instituciones financieras más tradicionales, entre las fintech, y también abordando los temas que han salido acá que tienen que ver, por ejemplo, con protección de datos. Buenísimo, Rosario. Ahí la Asociación de FinTech hizo un estudio hace poquito, compartió un estudio asociado a Open Banking. En Accenture con País Digital también estamos haciendo un estudio que va a salir ahora, esperemos en septiembre, octubre, asociado a la experiencia. Y a la experiencia, a los modelos de negocio para los bancos, a las oportunidades para las startups y las fintechs. Y asociado a eso también hemos visto muchos dolores también desde la banca y de las startups, asociado a cómo poder acceder a esos datos, cómo aprovecharlos mejor. Ahí no sé, Ángel, si quiere hacer algún complemento adicional o alguno más del panel, bienvenido. Sí, efectivamente, Nicolás, como mencionabas, nosotros en el mes de marzo emitimos un documento que tenía como título Open Banking Market Driven, es decir, que el Open Banking avance por las fuerzas del mercado. Y nosotros como asociación tenemos una tesis, a partir de, no solo tesis, sino una observación que hemos hecho a nivel mundial de cómo se desarrolla el banking en los diferentes países. Y es que cuando viene por la vía de la regulación, pasan dos cosas. Vamos a tener dos grupos de bancos. Uno, los que creen firmemente en Open Banking, y otros para los cuales no le ven la utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un gobierno busca tener un readiness, un alistamiento de todo su sistema financiero para que esté en Open Banking, los que no quieren entrar en esta dinámica no van a tener los incentivos y normalmente se retrasa. O sea, una implementación de Open Banking, ya hemos observado cómo en algunos países puede llegar hasta a tomar inclusive 4 y van para 5 años y no parten, esperando a que el último banco se sume. Por el contrario, cuando es empujado por las fuerzas del mercado, es decir, que los que quieren avanzan, sencillamente lo que sucede es que se crean nuevos modelos de negocio. Acá siempre va a estar por detrás un modelo económico que sustente esas inversiones, porque aquí hay inversiones por detrás. Y ese es un muy buen incentivo para que Open Banking siga creciendo
Y lo que nos dice la experiencia en Oriente, que es lo que más nos llama la atención, lo que es el modelo de Open Banking de Asia, es que el primero o segundo banco que se lanza a la piscina hace que los demás también lo hagan, pero más impulsado por la competitividad, por ganar nuevos clientes, más que por la regulación. Entonces, es algo que pudiéramos explorar como país. Digamos que en Occidente somos mucho más dados a que cuando todos estén listos con la lista de chequeo de, llamémoslo en este caso Open Banking, partimos, nos podría tomar más tiempo y aún así sería un riesgo porque en este momento la Open Banking ya está en Chile, de hecho, ya están sus primeros pasos. De hecho, Chipax es un ejemplo de ello, de cómo los usuarios ya dan consentimiento a terceros para que sus datos sean procesados y se cree valor. Entonces, de esa forma quizás pudiéramos ir capitalizando desde ya Open Banking y esperando que más adelante, o ni siquiera más adelante, el regulador esté en un punto neutral, observando, acompañando a los que quieren dar ese paso y respetando la decisión de los que no. Pero lo que nosotros creemos y muestra la experiencia es que aquellos que dicen que no lo terminan haciendo porque la competitividad y las ventajas, o más bien los usuarios digitales que ven en camino, van a preferir aquellos bancos que tengan mejores propuestas de valor digitales. Y allí el Open Banking va a jugar un rol muy importante. Antonio, Valeria, ¿algún complemento? Y ahí yo quería agregar un punto muy breve, la verdad, que en el fondo guarda relación con que el mercado sí es un gran acelerador, ¿no es cierto?, de todas estas iniciativas en pos de la competitividad, ¿no es cierto?, de estos actores, pero tiene que ser una competitividad que sea con resguardo, con un resguardo bajo el alero de lo regulatorio, pero que lo regulatorio no sea un impedimento. Eso por un lado, con gobernanza, ¿no es cierto?, con seguridad y con gobernanza de la información. Y también dar también que si bien Ángel declara muy abiertamente que Open Banking ya está en Chile, yo también creo que Open Banking ya está en Chile y que se va a quedar. Estoy segura que ninguno de los que estamos acá y de los que nos están escuchando abriría una cuenta corriente en un banco que no tenga una página web donde puedas hacer tus transferencias. Y de esa misma manera, estoy segura que en unos años más, espero que sea mucho menos el tiempo, nosotros vamos a quizás hacer alguna inversión o comprar algún inmueble sin contar con algún servicio digital asociado a un producto como un crédito hipotecario o como sea. O sea, son cosas que llegaron para quedarse y son diferenciadores muy importantes. O sea, insisto, nadie va a abrir una cuenta que no tenga una sesión web, ahora quizás una aplicación o quizás una billetera electrónica. Entonces, nuestros drivers como consumidores están cada vez más altos en términos de exigencia y en eso el mercado, ¿no es cierto?, debe estar a la altura y lo regulatorio, insisto, en no ser un impedimento, sino que también nos dé la confianza como consumidores de que está este resguardo de seguridad y de gobernanza de la información. Antonio, tú ibas a comentar algo también. Súper, sí. Quería recalcar lo que decía Ángel y Rosario sobre lo que el mercado quiere. ¿Cómo sangra el mercado con este tema? Es tanto lo que sangra que tú, para poder probar Chipax, lo primero que tienes que hacer, y con la primera muralla que te enfrentas, es que tienes que entregar el root y la clave del servicio de impuestos internos para recién poder probarlo. Y el 50% de los que se registran en la página de Chipax deciden probarlo. O sea, el 50% entrega el root y la clave del servicio de impuestos internos. O sea, eso demuestra que de verdad existe un gran dolor por parte del usuario de querer ver su información, de querer verla de una forma amigable y en un lugar. Y después se encuentra con otro cachetazo, que es que tiene que entregar las credenciales de acceso a sus cuentas corrientes y que también las entregan. Me acuerdo cuando partimos Chipax que un potencial inversionista nos decían, pero es que ustedes están locos. ¿Quién les va a entregar el root y la clave del servicio de impuestos internos y de su banco? Nadie lo va a hacer. Y los datos que entrega Ángel lo demuestran. Y
Y también lo conecto un poco con que es el cliente el que tiene que estar en el centro, porque mientras el cliente esté en el centro, todo fluye. O sea, si es que nosotros pensamos en entregarle y en agregarle valor a esta pyme o a esta persona, o sea, el consumidor que sea, eso es lo que guía el desarrollo de esta, por ejemplo, esta ley de Open Banking, Open Data, Open Finance, lo que sea. Y finalmente, lo último que quería decir es que estoy mega de acuerdo en que esto tiene que estar regulado y que tiene que haber mega seguridad por detrás, porque hoy día la tecnología que se usa es una muy buena tecnología, la que usamos al menos en Chipax, pero podría ser muchísimo, muchísimo mejor si es que existiera una regulación, si es que existiera una forma de hacerlo a través de APIs, o bueno, principalmente a través de APIs, pero que existiera una forma de hacerlo, una interfaz de comunicación entre distintos actores del mercado. Creo que eso es muy fundamental que se aplique. Bien, muy interesante, Antonio. Creo que ahí tocamos un punto interesante, porque la realidad es que la Open Banking está siendo muy movilizado por dos grandes razones, ¿cierto? Porque hay una regulación que lo moviliza, como es el caso de Europa y en otros países, o porque desde la expectativa de los consumidores moviliza el mercado, y eso hace que, más allá de que exista una regulación menor o más estricta o menos estricta, que siempre hay una regulación, igualmente la banca se moviliza, y la banca y las fintechs. Y las bancas también, y creo que también están evaluando diferentes modelos, un modelo más orientado a hacer una plataforma donde integra nuevos servicios, ofrece nuevos servicios, incluyendo no financiero, o habilita también para que otros lo utilicen y cobren un fee. Y hay varios modelos asociados a eso. Pero gran parte de todo eso también es movilizado por la rapidez con que la tecnología cambió y está cambiando, ¿cierto? La verdad que la tecnología ha hecho una disrupción violenta en todos los mercados, es mucho más barata y sigue cambiando todo el tiempo. Hay cosas que hoy son totalmente naturales, como inteligencia artificial en startups y otros, antes eran impensados. Entonces, aprovecho para preguntarte, Rosario, cómo la CMF, en su rol de regulador, se prepara para este tipo de situaciones y cómo aborda este cambio permanente asociado a las regulaciones. Bueno, yo creo que, como hemos comentado, lo primero, el regulador siempre va a ir un poquito más atrás. En Chile se pueden desarrollar las actividades económicas libremente, y la visión que tenemos en la Comisión es que para proponer una regulación era importante entender estos modelos de negocio, entender en qué se diferenciaban de las instituciones financieras más tradicionales, y hemos invertido bastante tiempo en eso, en reuniones con emprendedores, con la asociación FinTech, con distintos actores para ir entendiendo cuáles son las diferencias entre estos modelos de negocios, cómo de alguna manera desagregan servicios, dónde agregan valor, estos componentes tecnológicos, desarrollando capacidad interna también, y en base a eso avanzar en proponer un marco regulatorio, pero que reconozca estas especificidades, que se base en lógicas de proporcionalidad, de neutralidad tecnológica también, y entendiendo que hay lo que nosotros llamamos fallas de mercado, que son lo que justifican la regulación, que acá siguen estando presentes. En el fondo, conversamos de temas de asimetría de información, también puede haber temas de conflicto de interés, de riesgo operacional, de ciberseguridad, y prevenciones también que tomar en el ámbito de lavado de activos, y en esa dirección han ido nuestras propuestas. Estamos pensando que también debieran comprender elementos de open data, de data abierta, para facilitar que estos modelos de negocios puedan materializarse con poco riesgo. Yo comparto la visión de Valeria de que si tradicionalmente las instituciones financieras, su mejor marketing eran estos edificios robustos con columnas que mostraban estabilidad, hoy día para muchos usuarios el mejor test es la accesibilidad, ¿cierto? Lo que vemos es mobile banking, de qué manera se pueden hacer las transacciones desde tu celular, y cosas de ese tipo. Y eso también es válido para los nuevos entrantes al mercado. Cómo generar reputación y credibilidad, cómo un cliente va y le confía todas estas credenciales
que comenta Antonio, y lo que te muestra es que hay una necesidad de los clientes. La visión que nosotros tenemos es que para que se puedan desarrollar más modelos de negocios como estos fintech, o complementarios, o que se prestan servicios a las instituciones financieras, diré que hay como 3 elementos bien importantes que se puedan ir desarrollando. Uno, efectivamente hay que generar algún nivel de estándares mínimos de cómo se transfieren esta información financiera entre instituciones, estándares probablemente de APIs, de estas interfaces de programaciones, también alguna manera de estandarizar los procesos de autentificación de consentimiento. Ojalá uno pudiera centralizar ese proceso. Y por último, alguien debería ir definiendo qué tipos de datos se pueden transferir. Es bien distinto datos genéricos, datos agregados, a cuando uno empieza a hablar ya de datos transaccionales, y siempre poniendo al cliente al centro. Eso, yo creo que debiéramos avanzar en esa dirección. En algunos países lo han hecho los bancos centrales, en otros países lo han hecho los reguladores financieros, pero hasta ahora el desarrollo se ha ido produciendo de mercado y se acceden a estos datos, pero yo creo que sería bueno avanzar en esos alineamientos mínimos. Y entonces que fuera una Open Data mandatada de amplio espectro, no solamente entre bancos e instituciones financieras, pero eso requiere un par de elementos adicionales, creo yo. Uno, cuando tú mencionas Europa tiene una tradición muy antigua de una regulación de protección de datos muy fuerte. Y lamentablemente en Chile no tenemos ese escenario todavía. Estamos operando con una ley, yo creo que tiene unos 20 años, que puede haber sido muy moderna cuando se implementó en Chile, pero ahí creo que tenemos una brecha bien importante. El proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso avanzaría mucho, no solamente en crear estándares mínimos, una autoridad de protección de datos, sino en regular precisamente los estándares de consentimiento, de portabilidad de los datos, de autodeterminación informativa, que el dueño de los datos pueda definir qué hacer con eso, qué finalidad se puede dar a los datos, y de alguna manera generar este estándar en que las instituciones tengan que subir sus estándares de cómo manejan los datos. Ángel decía que se generan riesgos aumentados, obviamente, de brechas de seguridad, qué pasa si tuviéramos pérdidas de datos sensibles. Eso es mucho más complejo con un estándar precario por la protección de datos. Y hermano de eso está el tema de ciberseguridad, ¿cierto? Nosotros, por el lado de las instituciones que regulan la comisión, hemos ido avanzando en requerir que se suban los estándares, que se suban las inversiones en ciberseguridad, que el tema se trate desde los directorios arriba. Sacamos una normativa hace poquito para los bancos bien exigente. Nuestro plan regulatorio también avanza en el ámbito del mercado de valores, del mercado de seguros, en los meses siguientes. Pero yo creo que la pregunta, ustedes hablan de ecosistemas, y efectivamente esto tienen que calzar todas las piezas. Entonces nosotros vemos que aquí hay un rol para varios, hay un rol de interacción, de coordinación entre instituciones y también entre autoridades, ¿cierto? O sea, un regulador financiero tiene que hablar el día de mañana con esta autoridad protectora de datos. Esto también tiene dimensiones de libre competencia, de protección del consumidor, así que yo creo que los desafíos son bien relevantes, pero creo que tenemos un mercado que nos va a ir empujando en esa dirección. Excelente. ¿Del panel algún complemento adicional sobre el tema? Sí, yo ahí quería complementar a Rosario. De verdad que desde la asociación aplaudimos la cercanía que ha tenido la comisión para hablar con la asociación. El año pasado tuvimos unas mesas de trabajo muy interesantes donde hicimos un levantamiento de dolores de industria que han sido incorporadas a un futuro proyecto de ley FinTech, la cual lastimosamente por la pandemia hoy no la vemos en el Congreso. El Ministerio de Hacienda la había comunicado en marzo, justo una semana antes de empezar todo este caos. Y por estos días deberíamos estar hablando de ley FinTech y Open Banking, estaba allí inmerso. Entonces, igual creo que desde de la comisión los avances han sido enormes en el entendimiento. Este tipo de normativas sobre ciberseguridad son los tipos de elementos que yo mencionaba que nos pueden permitir igual seguir avanzando, porque la tecnología no da espera. Y, por ejemplo, visualizamos desde la asociación cómo con estas estándares de ciberseguridad
los bancos empiezan a conectar con mayores certezas a las fintech y esos estándares de ciberseguridad que nacen desde la comisión permiten de alguna forma también fortalecer y dar mayores certezas y estándares a conexiones y open banking market driven, liderado por el mercado. Así que igual tenemos que seguir avanzando, por más que en este momento es complejo el tema legislativo, dadas todas las urgencias que tiene el país, que podemos seguir avanzando colaborativamente, porque esto no da marcha atrás. Yo creo que lo que todos queremos acá es que esto igual, sin que haya la ley, que es la que viene en camino, crezca organizado. Eso es lo más importante, que cuidemos al usuario financiero, que nunca vaya a tener pérdidas de datos, y eso es una responsabilidad de todos. Así que muy bien por ese frente desde la comisión. Perfecto. ¿Algún comentario adicional del panel? Me llamó la atención un punto que comentaba Rosario. Dejo la pregunta abierta para Rosario, para quien le parezca, asociado al nivel de estándares que se le exige al ecosistema, ¿no? Y la pregunta inicialmente estaba medio más pensado para la banca, que tradicionalmente uno sabe el nivel de exigencia y de regulación que la banca recibe para poder operar. Pero ¿cuál es su opinión sobre el nivel de preparación que hay en las fintechs, en la banca misma o en la industria financiera, en otros actores, para ser responsable en el uso de los datos? Y si no, ¿cómo debiera complementarse para poder explotarlo de una manera más segura y de mejor manera? No sé si se entendió la pregunta. Yo solo para tal vez como provocar el punto. Esto es como cuando se discutió hace poquito la ley de fraude de tarjetas, en que pasamos de una conversación de cómo los fraudes impactaban a las personas hasta que se hizo la conversación en el Congreso de qué rol asumían los emisores de los medios de pago. Y yo creo que el debate que se dio fue bien interesante, que es entender que esto es un ecosistema al final. Y entonces cada uno tiene su rol en ese proceso. El que emite la tarjeta, el operador del medio de pago, el comercio que recibe la tarjeta y también el cliente, que tiene que resguardar sus credenciales. Yo el tema de ciberseguridad en el mundo de la Open Data lo veo igual. Creo que cada uno con diversas dimensiones tiene que asumir su responsabilidad y tenemos que ir, como decía Ángel, contribuyendo a subir el nivel en general. Nosotros en nuestro ámbito podemos exigirle a las instituciones que regulamos estándares altos, que son los propios de las instituciones financieras, y vamos un poquito más allá y también les pedimos ciertos estándares respecto a sus proveedores críticos. Y de esa es la manera en que tenemos de aportar como con la milla siguiente. Pero yo creo que el tema de ciberseguridad en particular, pero también de protección de datos, como tiene que hacer un trabajo entre todos de conciencia, incluso uno como persona natural, como usuario, del rol que a cada uno le corresponde en esto. Estamos en un mundo con altos riesgos de fraude, con bajo nivel de educación, no solo financiera, sino también digital. Así que creo que también es un espacio en que toda la colaboración público-privada puede aportar. Excelente. Pero yo hablo desde una punta. No sí, sé hablaste desde una punta. Yo creo que sería interesante algún complemento tuyo, Antonio, o Valeria, con las otras experiencias de cómo se están tomando el tema del manejo de datos y cuáles son las preocupaciones y los resguardos que tienen sobre eso, por ejemplo. Valeria, tú o yo. Como quiera. Dale, Antonio. Vale, voy. Para nosotros es un tremendo tema porque en realidad nosotros rescatamos información que es súper sensible para la pyme, es ultra sensible. Imagínate toda su información de facturación, de boletas de honorarios, de impuestos, de remuneraciones, todos los datos de las cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Entonces es súper mega delicado para nosotros y por eso es que lo tomamos súper en serio. O sea, cumplimos con... claro, uno habla de los estándares de la industria, pero en realidad igual hay estándares en cuanto a guardar esta información. Lo tomamos súper en serio.
Sin embargo, no existe como una regulación al respecto. Y creo sí que cuando exista esta regulación, tiene que ser algo diseñado que sea como bien aterrizado, que en el fondo sea implementable, que no sea algo que, no sé, pues no puede ser de que de repente nos exijan algo que nos destruya como pyme, porque así como se va a destruir Chipax, se puede destruir muchos otros. Entonces, no sé cómo se va a desarrollar, porque no, la verdad que nunca me he juntado con la CMF a conversar de estos temas, pero creo que sería súper interesante ver lo que están pensando. No sé cómo se hace tampoco, pero ver cuáles serían las cosas que exigirían. Porque yo, como Chipax, feliz de poder entregarle la mayor tranquilidad y la mayor seguridad a mi cliente, decirle, oye, tranquilo, que tu información acá está, pero súper bien guardada, estamos con todos los estándares e incluso, como dice la Rosario, estamos con la extra milla, cumpliéndola súper bien. Pero claro, hay que tener ojo de qué es lo que se va a exigir y que sea realista, que sea implementable por parte nuestra y por parte también de las otras instituciones financieras, como puede ser un banco, que quizás le va a costar más también. O sea, implementar toda esa tecnología y toda esa seguridad, quizá tampoco va a ser fácil para ellos. Sea proporcional. Eso. Sí. Bueno, Bien. ¿Vale? ¿Ibas a comentar algo? Mira, la verdad, solo comentar que estoy súper de acuerdo con el punto de Antonio, que lo que es que en este sentido la regulación debiese ser algo que apoye o ayude a las pymes más que un elemento de desventaja. Afortunadamente nosotros en Intersystems tenemos un gran cliente del área financiera, que es el Banco Credit Suisse, y nuestra tecnología tiene, ¿no es cierto?, la adherencia regulatoria pertinente a esa industria. Pero eso no quiere decir que en el fondo, como ente que buscan, ¿cierto?, desarrollar y fomentar el ecosistema de innovación financiera, queramos entregar también esas capacidades y que eso también se desarrolle en Chile de una manera que sea también emparejando la cancha para los distintos proveedores, que una pyme o una startup no esté, digamos, en desventaja respecto a otra empresa a partir de esta adherencia regulatoria, ¿ya? En ese sentido, a mí si vamos a jugar en la cancha todos, que juguemos todos con las mismas reglas, la verdad, eso me parece. Y uno de los grandes desafíos también que tú comentabas, Nicolás, que tenía que ver o en realidad era Rosario, que tenía que ver con el tema de la educación, hay un desafío súper importante y de hecho es un espacio de innovación y de desarrollo de oportunidades, como bien decían, de la educación financiera y también de lo que es la educación digital. A mí eso es lo que me da un poquito más de aprehensión, de ver cómo se aceleran estas iniciativas, de que existan espacios de vulnerabilidad que residan en las personas. Entonces, eso me parece un desafío súper importante abordar como para nosotros como clientes bancarios y a todos niveles de sociedad, digamos. Excelente. Gracias, Vale. Yo creo que ya estamos casi por finalizar. Vamos a conversar algunas palabras adicionales, pero como una pequeña reflexión de lo que hablamos, creo que es súper apasionante cómo la banca, las startups, las fintechs hoy han innovado. El tipo el momento en el que estamos es muy interesante, muy atractivo para nuevos emprendimientos, también para las instituciones tradicionales, para generar nuevas oportunidades, para buscar nuevos flujos de ingreso, oportunidades de eficiencia. Es súper atractivo. Y también creo que en el contexto en el que estamos de terminando COVID o el tiempo que dure, la no normalidad o como le queramos llamar, creo que también Open Banking abre oportunidades para ese espacio, ¿no? Creo que el innovar más rápido, que el colaborar. Esta es una pregunta abierta total. Yo creo que hay muchas oportunidades, pero les quisiera preguntar a ustedes qué oportunidades ven donde Open Banking, las startups, la fintech, la colaboración puede ayudar a la nueva etapa en la que vamos a vivir. Mira, yo por mi parte te podría comentar que
esta tendencia, ¿no es cierto?, este desarrollo que se ha visto acelerado de esta economía del bajo contacto, ¿no es cierto?, en donde la dimensión de valor de los servicios se traslada desde lo presencial a esta experiencia digital o virtual. Es algo que de verdad también ha venido para quedarse y que también contribuye en cosas como la distancia física, partiendo por eso, y también porque en la generación de valor, ¿no es cierto?, en la experiencia del consumidor o del cliente, como se llame, en otra dimensión que es un poco más digital, abre la puerta a la generación de nuevos productos y servicios dentro de ese ámbito. Y volviendo a un ejemplo de nuevo, muy concreto, estoy segura también que ninguno de nosotros va a volver a ir a una comisaría cuando se termine toda esta contingencia de COVID a hacer un trámite que ya quedó disponible en comisaría virtual. O sea, y en lo personal, yo no quiero volver a eso. Y espero que la mayoría de las personas también sientan lo mismo, porque ya se comprobó, se probaron estos supuestos de que sí se podía y de cuál era el comportamiento de las personas y todo eso. Hay que hacer algunos refinamientos, como con todo, pero yo creo que, como dije en el punto anterior, esto se queda, digamos. Estas experiencias súper valiosas que hemos podido obtener a partir de esta contingencia sanitaria y económica también, sirven, ¿no es cierto?, como algo que es una experiencia súper ganada, como un aprendizaje que no debiese ser episódico, sino que permanente en el tiempo, de cómo las instituciones financieras también conocen más a su cliente y a sus clientes y pueden generar una oferta de servicios que esté de acuerdo a sus necesidades, hasta como el Estado, en este caso, también es capaz de entregar servicios también a sus propios ciudadanos. Eso era. Excelente, Valeria. Y bueno, pues desde acá, Nicolás, queríamos complementar que por allí se mencionó una palabra clave para el futuro de los servicios financieros con la tecnología y es la proporcionalidad. Nosotros como asociación estamos más convencidos que nunca en que un emprendimiento, por ser emprendimiento, no se le puede dar concesiones, porque eso está mal, en términos de libre competencia, eso no es correcto, pero sí cuando se le da la óptica de proporcionalidad, en la medida que tu empresa es mucho más chica e incorpora o trae al sistema riesgos menores, pues los requerimientos de regulación, de compliance y otros deben ser menores. Entonces, de esa forma, ¿qué sucede? Y eso es el futuro de la regulación, no solamente para temas de open banking, sino las fintech en sí, es que si mantenemos esa óptica y sabemos definir bien la proporcionalidad, vamos a seguir auspiciando, creando el escenario para que entren nuevos actores financieros tecnológicos que ayuden a complementar y a modernizar el sistema financiero, eso por una parte. Pero lo segundo es también tener muy presente que esto va a traer importantes desafíos para el regulador en términos de cómo supervisar tal cantidad de empresas. Yo les comentaba que cuando partimos la asociación veíamos 80, el año pasado eran 130, hoy emitimos 200 enlaces para que respondan a una encuesta. Y con la digitalización de la economía no me cabe la menor duda que en Chile llegaremos a ver 300 o 400 empresas fintech en los próximos 24 meses. Entonces, ahí inclusive, pues, lo digo y aprovecho de preguntarlo cómo lo visualiza la CMF, todo este tema del RegTech, porque entonces el Regulation Technology, como también el regulador y el gobierno logra capacidades para dar respuestas a esas innovaciones, lo va a implementar para que vayamos de la mano. Así que me salgo un poco del libreto y aprovecho de preguntarle a Rosario cómo ve eso para que andemos a las mismas velocidades de alguna forma. Súper interesante. Yo creo que efectivamente ante nuevos modelos también la supervisión tiene que cambiar, ¿cierto? Los modelos de negocios que estamos viendo hoy día incorporan algoritmos, automatización y procesamiento de datos, y tenemos que también nosotros ajustar el cómo supervisamos. Incluso la mirada como territorial nos va a empezar a quedar corta porque la provisión de servicios ya no es ni dentro de los límites de la República ni solo dentro de los límites de Chile.
Así que efectivamente por eso hemos invertido harto tiempo en entender, en dimensionar riesgo y entonces ir pensando en cómo evitar que la regulación y la supervisión sea simplemente un costo más de compliance, sino que realmente sea algo que aporte. Así que creo que eso nos viene un desafío a nosotros también bien importante como comisión. Estamos terminando nuestro proceso de planificación estratégica para los próximos 3 años y el tema de desarrollos tecnológicos e innovación financiera está quedando ahí en el núcleo, así que podemos garantizar que va a haber continuidad en esa línea de trabajo. Al planteamiento de Nicolás sobre COVID y potencial, bueno, yo creo que siendo un summit de país digital, yo creo que la pandemia de alguna manera nos aceleró los procesos de digitalización en forma bien drástica. Lo que comentaba Valeria de la economía sin contacto en términos de pago, de servicios. Yo creo que eso es un salto que deberíamos tratar de apalancar. Y lo otro que me gustaría recoger es que estamos hablando de servicios financieros y los servicios se prestan a alguien. Yo creo que todo lo que hemos ido conversando y aprendiendo en el último tiempo es que en el centro de la discusión tiene que estar el usuario. La forma en que cómo se diseñan los productos, la forma en que se prestan los servicios, tienen que ser útiles y pensados para las personas. Y de alguna manera lo que uno logra potenciar si logramos implementar bien lo de portabilidad financiera precisamente es eso, que la persona elija y pueda moverse y elegir el proveedor de servicios que más se adecua a sus necesidades. Así que yo creo que hemos avanzado mucho, hemos visto desarrollos interesantes. Por ejemplo, hemos conversado harto sobre bancos hoy día, pero también es el mundo de los seguros y hemos visto cómo empiezan a desarrollarse necesidades y entonces hoy día vemos compañías ofreciendo servicios por kilómetro recorrido. Para los que tenemos un auto y lo hemos tenido estacionado abajo durante estos meses, a lo mejor ya no hace tanto sentido pagar una prima anual. Entonces yo veo que un sector financiero, un sector de fintech activo puede ir empujando a que se preste una gama de productos y servicios que sean los que las personas necesitan y obviamente con un soporte en la economía digital que es el futuro. Así que por lo menos nosotros somos muy optimistas en esto. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, principalmente, al panel, excelente panel, muy interesante toda la conversación. Los invitamos también a que miren el resto de los paneles del Summit de País Digital. Un placer desde mi parte haber moderado el evento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.